Hola, buenos Hola, días, buenos días, buenas buenas tardes, buenas tardes, buenas noches noches para nuestros para nuestros oyentes. oyentes. Eh, Eh, Quisiéramos darle la Quisiéramos darle la bienvenida a Dan bienvenida a Hello, Pedrosi, everyone. que We'd está like hoy to con welcome nosotros. Dan es un Dan artista Berjovsky. que lleva muchísimos años trabajando el Dan is an arte artist con intereses who has políticos y sociales. been working on Espérate un politically momentico. and Leo, por socially favor, engaged art ciérrale for el many micrófono a years. Dan, por favor. So we will now hand the mic over to Dan. Dan es un Dan artista es un con el artista que tenemos una con relación el de que muchos tenemos una años. relación de muchos años. Vino en el 2009 a Vino en Cuba 2009 a Cuba a llevar un taller a en llevar lo un que en este taller momento se en lo llamaba que la en este Cátedra de momento se Arte de llamaba la Conducta. Cátedra de Arte de Y Conducta. hoy lo estamos invitando a lo Y que hoy sería lo la estamos segunda invitando parte a de lo la que sería la cátedra, segunda que es parte de la el cátedra, INSAR. que es el SAR. Nosotros nos encontramos Nosotros nos recientemente, encontramos él dio el proyecto de INSAR recientemente. recientemente en la última documenta de Castle. Y bueno, ahí intercambiamos muchísimas ideas y él, como siempre, es un artista que ha usado el humor, que ha usado un humor fuerte, inteligente, incisivo, para llegar no solamente Llegar no a nosotros, solamente sino a nosotros, sino a todas las a todas las personas. personas Con sus con sus mensajes. mensajes. Creo que es una Creo que es persona una que persona ha que ha aprendido a aprendido a utilizar utilizar. Leo, por Leo, favor, por favor, cierra cierra el micro de Dan. Gracias. Dan. Gracias. Y bueno, nada, lo que quería decir es que es un artista extraordinariamente reconocido internacionalmente, y su obra es una obra que trata de utilizar el humor como una herramienta para hacer crítica y para hacer analizar y hacer pensar a las personas. Él generalmente trabaja distintos formatos, trabaja el formato de libros, trabaja el formato de intervenciones en los museos, pero también trabaja lo que es el arte público, es decir, que hace sus obras en las calles, en las partes de afuera de los edificios, en las paradas de ómnibus y por toda la ciudad. Creo que es un ejemplo de artista y tengo muchísimo placer de contarlo como un amigo de Instar y como un amigo personal. Y bienvenido, Dan. Te cedemos la palabra. Es un honor para nosotros tenerte de nuevo. Well, thank you very much, Tania. It's also Muchas gracias, Tania. Me agrada mucho también estar con ustedes. Valoro mucho tu trabajo y mis recuerdos de cuando estuve en Habana. Así que me alegra mucho estar hoy aquí y he preparado una presentación de PowerPoint con algunas imágenes que quisiera mostrarles primero con algo de mi trabajo y el contexto de mi práctica, y luego podemos discutir o puedo escuchar sus preguntas de cualquier tipo que sea. Yo, sabrán, no soy un teórico, me baso en la práctica, en mi trabajo, y así que parto siempre del hacer, y lo que les quiero mostrar es cómo con el tiempo este hacer ha creado una senda, un camino, porque mi contexto de trabajo ha cambiado muchas veces. Entonces voy a presentar ahora el PowerPoint y por favor díganme si lo pueden ver bien. okay. It's all right. You see it? Okay. You see it? Yes, we see it. Thank you. Okay, good. Okay. So we start from here.
So for the people who don't know what I do, this is what I do. I try to condense a very sophisticated something into a very elementary image with a drop of humor. And I use in some drawings humor, En like, algunos this de is mis just dibujos happening to me when I uso forget my PIN number. humor típico, como en este caso me ha pasado Or cuando olvido mi contraseña I use it to enter numérica, more complicated o issues, a like veces lo uso the para extremes of our tratar politics temas today. más complejos como los extremos So I'm making políticos en las fun of the sociedades situation. actuales, así que me estoy And burlando de la basically, situación. like this drawing, Básicamente, por ejemplo, este dibujo, durante los últimos 2 años, la humanidad estaba extendida, teníamos que mantenernos a 2 metros de distancia para estar seguras y seguros, así que, en cierto modo, el concepto mismo de humanidad también se tuvo que extender. Y luego tenemos, por ejemplo, la misma palabra, y hoy en día que hay una guerra en Europa, si partes la palabra humanity, la N se vuelve una Z que alude a la ocupación de Ucrania. Lo que yo hago no lo llamo graffiti, ni art brut, ni comics. No he encontrado un nombre para lo que yo hago porque no recibí una preparación clásica como pintor. Aquí, por ejemplo, en la Bienal de Sydney en 2008, hice estos dibujos en este tipo de museo occidental plantado en otro continente y estaba haciendo unos dibujos irónicos en tiza, y cuando terminé, esta mujer me dijo, so this is the name I'm keeping now. I'm doing some intelligent graffiti. Listen, I was born in a part of Europe in 1961, which was part of the Soviet Empire. And the red, what you see here on the map, the red part of it. La parte roja en el mapa, quizás tienen esta representación del muro de Berlín. Era una ciudad que estaba dividida en dos, y era la imagen de esta barrera, esta sección entre la libertad de expresión y su ausencia. Quizás esto es del costado occidental y yo nací en el costado oriental, y en ese lado no había ninguna posibilidad de expresión en ese lado del muro. Yo crecí bajo una dictadura comunista. Viví durante sus últimos años cuando estaba colapsando y había una desconfianza total de la ciudadanía. Solo era posible sobrevivir en el sentido más básico. Fueron tiempos muy duros y complicados en una sociedad que se supone que debía construir un paraíso para la clase trabajadora, y en cambio era la clase trabajadora la que estaba recibiendo tanto maltrato y humillación. Esta era la interpretación oficial. Lo que acaban de ver antes era la realidad, y esto es lo que se presentaba en los canales oficiales. Así que claro, cuando se estudia pintura o arte, se supone que estás viendo la verdad, pero no puedes mostrarla porque hay una versión oficial como esta. Así que desde el principio comencé a preguntarme qué está pasando, y bueno, ven, estos son los malos, el dictador, los que detentan el poder, los que aprovechan ciertas ventajas, tienen algo de dinero y prestigio social, y se supone que estos eran los buenos. En cierto modo eran personas ortodoxas con una base religiosa. Esta era una especie de disidencia de pintores que tenían un interés religioso, pero yo tampoco pertenecía a este grupo. Había un grupo intermedio entre los oficiales y los extraoficiales oficiales. Había también otros artistas progresivos en esa época, pero no los conocía. Era un movimiento subterráneo. Así que yo
comencé a pintar, comencé en una academia de arte y hacía muchas pinturas como bodegones. Me estaba un poco evitando la realidad y enfocándome en la estética y en un mundo, por así decirlo, cerrado. Y lo detesto. Así que yo y mi pareja tratamos de hacer algo y el espacio público estaba bajo un control total y en las galerías a las que podíamos acceder había 3 comités de censura y era muy humillante y complicado. Así que buscamos una manera de hacer lo que queríamos hacer y lo hicimos en nuestra propia casa. Este, por ejemplo, era mi apartamento, lo cubrí con papel blanco y mi intención no era hacer una obra de arte, sino una sorpresa para mi esposa. Ella estaba a gesture for our, couple, for our love. It was not like I even didn't know the term installation at the time. And Leah, my partner, she was also using the flat to do kind of a body art. We didn't have usando in our education with lo que ahora llamaríamos body art, arte corporal. No teníamos de conocimiento, pero sabíamos que queríamos hacer algo distinto a lo que se veía en las galerías y lo que nos habían enseñado a hacer. Así que simplemente experimentábamos y yo era el único público de su obra. A veces invitábamos a 5 o 6 amigas o amigos a ver nuestro trabajo. En el 89 yo tenía 20 años y todo cambió. Se dio una reacción en cadena. Todas las antiguas repúblicas soviéticas en Europa se liberaron de sus respectivos regímenes. La gente salió a las calles en lo que yo sigo pensando que es una revolución, porque hay un antes y un después y una diferencia clara. Así que mi país logró la libertad gracias a sus ciudadanos, a mi gente, que tuvieron la valentía de salir a las calles. Y durante ese proceso, aquí ven imágenes, por ejemplo, de algunos estudiantes de una de las academias de arte en Rumania, estaban en las calles y los mataron. Así que ahora, cuando ejerzo mi libertad en todas partes del mundo, en cualquier tipo de institución, museos o espacios públicos, nunca olvidaré que estas personas jóvenes sacrificaron sus vidas y que gracias a eso yo puedo hablar con ustedes ahora. Así que después del 89, cada paso en dirección a la democracia se logró en las calles y lo hicieron cuerpos, la gente en las calles. Y eso fue lo que cambió la estructura política. En esa época las galerías no eran muy interesantes, no podían dar abasto del cambio político y seguían mostrando el mismo arte aburrido. Y yo me uní a un periódico. Este fue el primer semanario independiente. Revolution date, 22 of December 1989. And I start to illustrate this weekly magazine. First we did what I en este semanario. Primero hacía gráfica artística y con el tiempo mi dibujo comenzó a cambiar, a simplificarse. Y así que en cierto modo los textos y análisis políticos que rodeaban mis dibujos y que yo trataba de resumir en mis dibujos fueron cambiando y se volvió cada vez más simple. Este dibujo, por ejemplo, se refiere a la votación. Yo sigo votando y siento una gran decepción porque siempre hay un signo negativo, siempre pasa algo que yo no quisiera. Durante años este trabajo en la revista y lo que yo hacía en las galerías eran un poco dos cosas separadas.
yo no mezclaba el trabajo en el periódico político con mi arte. Hoy en día me parece chistoso que fuera así, pero en ese momento pensaba que un objeto artístico se me había enseñado que eso era algo separado de la sociedad. En todo caso, esto es un ejemplo del trabajo artístico que hacía en la época, una instalación grande con muchos dibujos sobre el sentimiento de culpa, porque en los primeros días tras la revolución en Rumania nos preguntábamos de quién era la culpa de la dictadura, por qué todos se acusan entre sí. Así que se supone que fuera como una biblioteca, podías pasar los dibujos y verlos. Pero a la hora de transportar esta pieza grande fuera de Rumania, porque ahora por fin podía viajar, antes de la revolución ni siquiera tenía un pasaporte. Cuando colapsó esta frontera y pude viajar, no había ninguna institución en mi país que pudiera empacar y cubrir los gastos de seguro y de transporte para esta obra. Así que tenía como una especie de obra maestra, una obra muy grande, y tenía que guardarla en mi casa y tuve que decidir qué hacer. En ese momento yo entendía que el arte debía circular y poderse mover libremente. Así que decidí mover solo el software, por así decirlo, la idea de cada dibujo y ejecutar el dibujo en el lugar, en otro lugar. No tenía que transportar el objeto, sino su contenido. Y es así como se inició mi práctica. And I'm doing these enormous cathedral kind of spaces. That's my standard project, is to come in a place and draw about the time I'm there, not site specific, but more time specific, and drawing dibujos a partir de lo que está pasando en ese momento dado, en el lugar y en otras partes del mundo, en varias capas políticas, sociales y culturales. Al mismo tiempo que estaba haciendo estas instalaciones muy grandes, traté de trabajar también con espacios pequeños, espacios que no son, que no tienen ánimo de lucro. El tipo de espacio en el que yo crecí, eso es un lugar en Kosovo, eso es un centro de vacunación cerca a Bucarest. Fue un trabajo que hice para tratar de instigar a la gente a que se vacunara durante la pandemia. Y comencé también a usar los periódicos y los libros, porque los libros son algo que la gente, el público se lleva a sus casas y en cierto modo es algo que infiltra la sociedad circundante con mis dibujos. Un último ejemplo, me invitaron a participar en una exposición sobre la naturaleza y el calentamiento global. Y el espacio que me dieron eran las últimas páginas del texto que contenía el texto curatorial. Y me gustó eso porque era un tipo distinto de espacio. Así que yo siempre estoy buscando espacios nuevos o usar espacios sobrantes, espacios que nadie más usa para mi práctica. Mi arte se basa en la idea de la libertad de expresión. Nadie puede determinar de qué se van a ocupar mis dibujos y yo los invento sobre la marcha. Antes de hacerlos, no tengo determinada la composición. Este es un proyecto en la pared más grande del museo más grande del planeta y luego el proyecto se acaba y se lo cubre con pintura. Es por eso que tengo la libertad. Maybe 2 weeks, a month, 3 months, and then it's gone. So I'm painted out from the exhibition rooms. Me sacan de las salas de exposición cubriéndome con pintura en diferentes lugares, me lavan. And I have to
y tengo que incorporar esta idea de la desaparición o la transformación como parte de mi obra. Esta es la Bienal de Venecia del 99. Se me invitó a mostrar mi trabajo en el pabellón rumano y entonces, como ahora el Estado rumano no tiene suficiente presupuesto, lo que propuse fue hacer algo mucho más sofisticado originalmente, pero había muy poco tiempo, así que dije, mire, si no me dan el dinero, voy a ir y voy a dibujar en el piso. Y eso fue lo que hice. Hice dibujos, cubrí el piso con dibujos que aludían al pasaje entre la dictadura y la democracia. Pero como es Venecia, poco a poco la gran cantidad de público que asistió arruinó completamente el trabajo. Y por primera vez pude percibir cómo mi trabajo se alteraba con el tiempo. Por supuesto, no me gusta ver cómo se destruye mi arte, pero me gusta la idea de transformación. Este es un trabajo que hice en una fundación en Cape Town. Y al terminar, me preguntaron si antes de cubrirlo con pintura, si podríamos hacer un taller con niños y niñas. Yo dije, claro que sí. Y vinieron y pintaron. Y yo nunca pinto, así que fue una gran sorpresa. Me di cuenta que mis proyectos podían funcionar como una especie de libro para colorear. Y eso se podía transformar en otro tipo de práctica. Hacer yo solo una parte y luego dejar que niñas y niños lo colorearon. Nunca me lo habría imaginado. Eso ocurrió de manera espontánea. Yo le estaba prestando mucha atención a lo que ocurre y ahora puedo transformarlo en una práctica. Así que ese es el proyecto y así es como culmina el proyecto. Me pregunto entonces, ¿qué queda? Bueno, todos mis proyectos vienen de un cuaderno. Este es como mi taller, mi mini taller que siempre tengo conmigo. Yo pienso con mi lapicero en la mano, ensayo dibujos, pruebo muchas ideas que en buena medida no resultan, las repito y busco una fórmula. Así que este es mi espacio de investigación y estas libretas de investigación son mi archivo de lo que hago. Y ahora le ofrezco el dibujo al museo que me invita cuando se trata de instituciones públicas. Así que durante unos meses tienen esta exposición grande, un espectáculo. Eso se borra, pero lo que queda es la semilla. Cada cuaderno, libreta, es una semilla de algo que fue una exposición, un lugar, una investigación. Así que me gusta un poco esta idea de que puedo sembrar pequeñas semillas en diferentes museos del planeta. Bien, el muro de Berlín también cayó en el 89, pero sí cayó de verdad. Porque de esa sensación utópica extraordinaria que tuvimos en ese momento de que nos íbamos a reunir con el mundo, a reintegrar y que habría libertad y alegría, 30 años después, siento que vivo en un mundo que está dividido en muchos otros mundos, entre países distintos como Estados Unidos, Palestina e Israel, entre personas pobres y personas ricas, y surgen muros nuevos en todas partes del mundo, y estos nuevos muros son alambre de púas y no puedes hacer graffiti ahí. Así que tuve que recontextualizar el contexto en el que opero como artista. Esta es la Bienal de Estambul de 2005. Mi trabajo estaba en un espacio muy tosco. Dibujé con tiza, era todo muy brutal y muy fuerte. Y ahora es una boutique de lujo. Esta era una fundación, la Fundación Generali en Viena, extraordinaria, que se enfoca en arte
contemporáneo lo era y ahora es un pequeño supermercado Lidl. Esto es el Tiananmen rumano. Es una plaza en Bucarest y allí comenzó todo. Todas las grandes protestas en la revolución se iniciaron aquí y esta plaza icónica ahora está cubierta de publicidad. Así que el cuerpo de las mujeres, los cuerpos de los hombres que cambiaron la historia de mi país y que ganaron la democracia milímetro a milímetro, ahora se usa en esta sociedad consumista neoliberal para mercantilizar. Esta es una obra de arte, la obra de arte icónica de Rumania. Es Brancusi, el padrino de la escultura moderna. La obra fue hecha en los años 40, es la columna infinita y todas las personas rumanas creen que esta es la columna vertebral de nuestro pueblo, una conexión entre la tierra y el cielo, pero así es como se la usa en la nueva sociedad. Y una imagen de la dictadura, el palacio construido por un megalómano. Como ven, cuando se construyó este palacio, se destruyó casi una cuarta parte del centro de Bucarest. Y ahora es el mayor espectáculo de la tierra. Se lo usa como el fondo para proyecciones de música, espectáculos de rock y libertad. Pero si piensan que nada puede ir mal, la nueva gran compañía de Rumania, que es la Iglesia Ortodoxa, está construyendo la catedral ortodoxa más grande de Europa. Entonces, el palacio del dictador tiene ahora una hermana gemela. Entonces, quizás de una manera distinta a mi intención, el contexto me ha cambiado. Ahora estoy expresando más y más mi cualidad de ciudadano. Soy primero un ciudadano y en segundo lugar un artista. Así que me involucré en las protestas que estaban ocurriendo y todo por aquello por lo que está luchando la sociedad, y mis dibujos salieron a la calle. Y puedo crear imágenes y textos y consignas para quienes están protestando diferentes asuntos como los problemas climáticos, los derechos de los menores. Y yo no conozco a estas personas. Simplemente pongo imágenes en internet y permito que la gente las descargue y las use como quiera, y les digo que si me lo piden puedo hacer el dibujo que necesiten en cualquier momento. Este es un hospital, el primero que se construyó en 30 años. Lo creó una asociación de mujeres extraordinarias. Consiguieron los fondos y construyeron este hospital con la intención de tratar a niñas y niños con cáncer, y yo tuve el privilegio de diseñar camisetas o playeras para estas personas. Y no se trata de dinero, no puedes ganar mucho dinero con esto, pero se trata de comunicar. Estas son dos de las mujeres que lideraron este proyecto increíble. Y estoy también involucrado en proyectos de acción directa. En este momento tenemos una guerra en Europa y yo comencé a meditar sobre la situación y he usado este dibujo como un enunciado durante una de las exposiciones más importantes del planeta, y también hago estos botones, los vendo y dono lo que gano a fundaciones que están ayudando a las personas refugiadas. Y mi proyecto más grande en relación con la idea de ciudadanía es este muro en mi ciudad natal, y lo llamo el periódico horizontal.
lo trato como un periódico que tiene columnas, titulares, sus secciones, la internacional, la local. Y decidí hacerlo porque en mi país los medios impresos y la prensa están desapareciendo y a nadie le interesan ya. Así que quise transformar este medio en algo distinto. Cada año hago una edición especial porque lo hago en conexión con un festival internacional de teatro que creó el espacio y me permite tener la seguridad de dibujar lo que quiera. Así que cada año en junio publico una nueva edición, pero voy añadiendo cosas a lo largo del año. Este proyecto lo estoy haciendo desde hace 13 años. Me la paso todo el tiempo dibujando ahí. Y les estoy mostrando esto en un lenguaje internacional porque en esta obra uso mucho el rumano. En mi carrera internacional uso el inglés, a veces italiano, español, francés o alemán, dependiendo del país en el que estoy. Pero aquí en Rumania, como presento la obra en el contexto de un festival internacional, uso 2 o 3 idiomas distintos. Tus datos en la nube, tu dinero en el banco y tu futuro ¿qué? Entonces estoy aludiendo a problemas graves del lugar y del planeta. Y aquí también estoy comentando noticias actuales. Lo que ven en la izquierda abajo es una lista de poetas turcos que están encarcelados. Hay una sección que se refiere a Rusia y Bielorrusia y otros países que reprimen la libertad de expresión. Así que al menos en este muro hay una indicación de que estos problemas están ocurriendo. Claro, la gente se toma selfies con mis dibujos y en cierto modo están curando, están seleccionando entre estos dibujos y los publican en sus redes sociales y así crean un muro aún más grande. Me parece muy interesante ver qué escogen. A veces hay sorpresas, a veces se les ocurren cosas muy innovadoras, son personas muy creativas como este chico que es artista, que tiene una camiseta con esta pintura del romanticismo y se cae al piso ante el exotismo. El año pasado, el muro estaba dedicado a esta palabra rumana que significa estar juntas y juntos, togetherness. Y yo expandí este muro que hago en mi ciudad natal y la llevé a Documenta, a la exposición más grande del planeta. Así que los dibujos de Civil los volví a hacer en el piso de la estación de tren en Kassel con comentarios sobre la pandemia y pospandemia. Hice 100 parches, 100 dibujos para 100 días que dura Documenta y así se veía desde arriba. Y tuve el privilegio de responder en tiempo real a lo que estaba pasando y discutiéndose en Documenta y en Kassel el año pasado, problemas relativos a los malentendidos, situaciones faltantes, fallidas, discusiones entre culturas. Así que el tema de esta documenta era la colectividad. Y yo siento que sobreviví una lucha para sobrevivir como individuo, artista, y fue un proceso de aprendizaje muy grande estar entre todas estas organizaciones y colectividades. Esto es de uno de mis minigrupos en Documenta, un colectivo vietnamita que hizo este jardín hermoso y trabajó con la comunidad vietnamita en Kassel. Y nunca se me ocurrió pensar que pudiera haber una comunidad rumana también en Kassel. Así que aprendí mucho de esta plataforma.
Pensé que además, fue una edición Documenta muy hermosa dentro de Documenta. La increíble exposición y la idea de recrear el espacio del primer espacio independiente en Habana. Me gustó muchísimo. En fin, no sé qué tanto saben de Documenta, pero hubo un proyecto interno en el que también aprendí mucho porque tenía que compartir mi presupuesto con otras personas y contribuir a un proyecto común. Y fue uno de esos proyectos. La Documenta Press durante 100 años se imprimía todo lo que artistas participantes en Documenta necesitaran imprimir. Esto es lo que recordaré de esta exposición enorme, cómo estaba interesada la gente que venía a ver, hacía fila para ver. Uno se pregunta si en el mundo actual tiene alguna importancia una exposición de arte. ¿Qué podemos hacer? ¿Basta con lo que hacemos? Y me siento muy agradecido de haber podido usar esta plataforma para expresar, analizar y pensar en las situaciones, nuestras diferencias culturales y ver cómo mis ideas, lo que me preocupaba, verlo desde una perspectiva distinta a la mía. Bueno, y para terminar, recordarán el muro de Berlín y yo estaba en el lado en el que no había graffiti. Bueno, ahora le están dando pedazos del muro a cualquier país que pasa de la dictadura a la democracia. Este es un pedazo del muro en una ciudad rumana que se llama Timisoara. Y me invitaron a hacer una exposición allí y dije, genial, voy a dibujar en el lado que no tenía graffiti. Pero no me dejaron hacerlo porque esto es un monumento a la Revolución Rumana. Me dijeron, no puedes dibujar allí porque es un monumento. Entonces tuve que pintarle una especie de sombra y dibujar en la sombra. Y se los muestro porque he aprendido en mi carrera de 35 años, he aprendido a aceptar errores, fracasos y el hecho de que no poder hacer algo que quiero hacer y tratar de adaptarme, entender y sacar provecho de la imposibilidad de cumplir determinado sueño, cambiar la práctica y buscar una solución. Bueno, saben, cuando comenzamos nuestra vida como ciudadanas, ciudadanos, artistas, a veces, bueno, quizás te quieres ser astronauta, quieres hablar en nombre de la gente, pero luego entras al supermercado de la vida. Y mi mensaje a todos y todas ustedes es que nunca olviden la idea original con la que entraron a ese supermercado. Traten de reconectarse con la energía con la que iniciaron el viaje. Bueno, eso es mi comentario a las imágenes. Y ahora, para la segunda parte, me encantaría escuchar sus comentarios o preguntas.